llegó al templo a escuchar. Cuando el apóstol Pablo andaba predicando, esta mujer escuchó con atención el mensaje que el apóstol Pablo estaba dando, y me puse a pensar yo, qué importante es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, vengamos con un corazón dispuestos, atentos a escuchar el mensaje. Y dice la palabra del Señor que Dios, mientras el apóstol Pablo estaba dando el mensaje, aquella mujer escuchó con atención y Dios abrió su corazón. Mire qué poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar? Si queremos que Dios abra nuestro corazón, de nosotros depende. ¿Con qué disposición venimos? Por eso, un corazón abierto para las misiones. Amén. Y yo les invito a que hablamos la palabra del Señor en el libro de los Hechos 16:14. Vamos a leer una palabra preciosa. Hechos 16:14. Y cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Vamos a leer ahí unos versículos. Aleluya. Hechos 16:14. Gloria a Dios. ¿Todo lo tienen? Amén. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el Señor, estaba escuchando, y mientras escuchaba el mensaje, Dios abrió su corazón para que estuviera atenta a la palabra del Señor. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Quiero que leamos arriba en el 9. Y se le mostró, dice, a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo: pasa por Macedonia y ayúdanos. Mire qué precioso. Ahora vamos a leer el 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto y habiendo visitado a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Venimos en palabras de oración. Amén. Conectémonos al trono de su gracia para que sea su presencia, porque nosotros dependemos de Él. Padre, una vez más los presentamos delante de ti, Padre. Yo le doy gracias, papá. Gracias por este precioso privilegio, Padre, que usted me ha prestado, mi Dios amado, en esta hora, Padre. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, yo te presento tu pueblo, mi Dios amado. Este pueblo que ahora se encuentra, mi Dios amado, en tu casa de oración, Padre. Hoy hemos venido dispuestos a escuchar tu palabra, mi Dios amado. Aquí estamos delante de su presencia, Padre, reconociendo que tú eres el Santo de Israel, reconociendo que tú te mereces toda honra y toda gloria, Padre. Y en esta preciosa hora, Padre, aquí estamos pidiendo, clamando misericordia, Padre, que sea usted, mi Dios amado, a través de su palabra, Padre, transformando nuestros corazones, transformando nuestras vidas, mi Dios amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Solamente le pido su presencia, Padre. Yo le cedo mi lugar, Padre, porque yo dependo de ti, Padre. Y en esta hora empieza a saturar los aires, Padre. Empieza, mi Dios amado, a llenar a tu pueblo, Padre, en esta poderosa hora. Las mujeres le servían no solamente en el servicio, sino que también económicamente. Mire qué precioso. Aleluya. Mire qué importante somos las mujeres. No estoy predicando culto de mujeres, pero como estamos hablando de una misionera, amén, entonces todos somos importantes, jóvenes, hombres, todos somos importantes para poder llevar el evangelio de Dios. Y fue ahí entre las mujeres estaban, dice la palabra del Señor, que fue donde Dios abrió el corazón de Lidia. Mire qué importante fue cuando usted y yo vamos a la casa de oración, vayamos con una disposición, porque ahí no menciona más mujeres, sino que se menciona a Lidia. Amén. Nosotros cuando venimos a la casa del Señor tenemos que venir con una disposición, con un corazón abierto. Aleluya. Y el apóstol Pablo empezó a explicarle sobre el bautismo
bautismo del Espíritu Santo que había venido y que había sido algo sobrenatural, porque cuando el Espíritu Santo llega es algo sobrenatural, las cosas no vuelven a quedar iguales. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo empezó a orar por aquellas mujeres. ¿Se imaginan el apóstol Pablo orando por aquellas mujeres y empezó a orar por ellas? Y aquellas mujeres fueron llenas del Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas. Miren qué precioso. Dice la palabra que Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Cuántos quieren que Dios les abra el corazón? Amén. Yo quiero que cada día el Señor me abra mi corazón, que esté abierto, que esté atento. Y dice la palabra que Lidia fue la primera mujer convertida en Europa. Mire qué precioso, porque ahí entró el evangelio por Filipos. La primera mujer que entró el evangelio fue una misionera. ¿Cuántas misioneras hay hoy en esta noche? Aleluya. Y según la teología, que fue ella la que llevó el evangelio a Tiatira. Y si nosotros miramos en el Apocalipsis, se menciona la iglesia de Tiatira, porque ella era de allí. Ella no era de Filipenses, no era filipense. Ella era de Tiatira y era una mujer muy adinerada. Dice la palabra del Señor que esta mujer vendía telas color púrpura. Esta mujer era una mujer adinerada. Pero en aquellos tiempos estas mujeres eran las más ricas, se puede decir. Pero en esta mujer, por mucho dinero que tuviera, en esta mujer había una necesidad. Y esa necesidad era la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando llegó el apóstol Pablo, les empezó a hablar del Espíritu Santo. Y dice que Dios abrió su corazón. Y no solamente abrió el corazón de Lidia, sino el de su casa, el de su familia. Mira qué precioso es cuando nosotros nos disponemos. El Espíritu Santo no solamente los transforma a nosotros, transforma a los nuestros y todos aquellos que nos acercamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque de lo que nosotros andamos, eso damos. Si andamos llenos del Espíritu Santo, es una conexión. Mire qué precioso. Imagínense, esta es Lidia, no solamente fue ella, sino que su familia también. Y la palabra del Señor habla también en este mismo relato que a causa del evangelio aquellos hombres sufrían. No es como de ahora. Aquellos hombres sufrían persecuciones, tantas cosas. Y el apóstol Pablo ora por una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y a causa de aquello, el apóstol Pablo es encarcelado, es azotado, pero la palabra del Señor dice que en aquella cárcel aquel hombre estaba orando, aquel hombre estaba cantando, porque estos hombres estaban tan llenos del Espíritu Santo que ellos no se preocupaban por lo que estaban pasando. Y el apóstol Pablo estaba encadenado y dice la palabra del Señor que estaban cantando himnos, y dice que de repente sobrevino un terremoto, no en lo espiritual sino que en lo natural. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Que todo aquel hombre, que aquella mujer que predica su palabra, que se somete a la voluntad de Él, el Señor está con él para librarlo. Porque imagínense que dice que ellos fueron libres, no solamente ellos, sino todos aquellos que estaban presos en aquellas cárceles. Y es que cuando un hombre y una mujer busca la presencia del Señor, cuando un hombre y una mujer se dispone a servirle, déjeme decirle, y empieza a clamar en medio de la dificultad, en medio del desierto, en medio del dolor, Dios lo libre de cualquier dificultad, porque la palabra del Señor dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No somos huérfanos, no importa lo que estemos pasando, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para cuando pasemos tribulaciones, nosotros clamemos al Señor, nosotros nos paremos en la brecha y empecemos a clamar a ese Dios todopoderoso, porque el Dios que usted le sirve, déjeme decirle que ese es el Dios grande. Es ese Dios poderoso, el mismo que le servían a aquellos apóstoles, es el mismo que usted y yo le servimos, el mismo que responde